Vamos a resolver ahora el segundo bloque de preguntas que corresponde a la captura número 2. La primera se refiere al protocolo de transporte que utiliza el protocolo DNS. Para ello, miramos en nuestra captura y vemos que al principio de la misma tenemos una pregunta y su correspondiente respuesta DNS. Si analizamos la primera de las tramas, la que contiene la pregunta, vemos que la cabecera del nivel de transporte corresponde al protocolo User Datagram Protocol, el protocolo UDP. También podríamos verlo en la cabecera de red, aunque no lo hemos visto todavía en la asignatura, donde se indica que el protocolo de la capa de transporte es el protocolo UDP, cuyo código es el número 17. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es UDP. La segunda pregunta se refiere al puerto que utiliza el servidor DNS consultado. Volvemos a nuestra captura y tenemos que fijarnos a qué puerto se ha dirigido la pregunta. Como vemos, el puerto al que se dirige la pregunta, el puerto de destino es el 53, que será el que usa el servidor. Si consultáramos la respuesta, veríamos que el número 53 es el número de puerto de origen desde el cual el servidor nos envía la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta es 53. La siguiente pregunta se refiere a si la respuesta procede del servidor autorizado, la respuesta procede del servidor DNS local o la respuesta procede de la caché DNS del cliente. Evidentemente hemos capturado una pregunta y por lo tanto no puede proceder de la caché del cliente. De hecho, nunca se utiliza la caché del cliente, sino que siempre se hace una pregunta sobre el servidor DNS local y en su caso se utiliza la caché de este. Por tanto, la elección es si la respuesta la ha proporcionado el servidor autorizado o la respuesta la ha proporcionado el servidor DNS local a partir de su caché. Si analizamos la respuesta, podemos ver que en el campo flags de la respuesta se indica que la respuesta no ha sido autenticada por el servidor. Por lo tanto, podemos concluir que la respuesta ha sido proporcionada por el servidor DNS local a partir de su memoria caché. La siguiente pregunta se refiere a si coincide la dirección IP de las conexiones HTTP con la dirección IP devuelta en la respuesta de la consulta DNS. En este caso, nuestra consulta ha sido hecha por una conexión TCP que debía ser establecida con el servidor web al cual queríamos conectarnos desde el cliente. Por lo tanto, lo que tenemos que comprobar es si la dirección IP que se nos ha proporcionado en la respuesta, vamos a la respuesta DNS y vemos que hay una respuesta correspondiente al dominio www.ietf.org, que es la página web con la que queríamos conectarnos, y nos dice que la dirección IP es la 64.170.98.32. Si analizamos la primera de las conexiones TCP, vemos que la dirección IP es precisamente esa, 64.170.98.32, es decir, la consulta corresponde a la conexión web que se establece. Por lo tanto, la respuesta es sí, coincide, como era de esperar. La siguiente pregunta voy a tener que contestarla de una forma un poco alternativa, porque en este momento no estoy conectado en la Universidad de Deusto. Nos pregunta si la captura ha sido realizada dentro del dominio Deusto y utilizando el servidor DNS local de Deusto. Si arrancamos el intérprete de comandos y hacemos ipconfig, obtendremos la dirección IP y el servidor DNS configurado por defecto en nuestra máquina. Podremos apreciar fácilmente que la dirección IP que tenemos en el laboratorio no coincide con la dirección IP que figura en nuestra captura, que es la 192.168.1.42. Además, tenemos cuál es la dirección IP del servidor DNS local, que es el 80.58.61.250. Podríamos comprobar fácilmente que esta dirección IP no corresponde a ninguno de los servidores DNS de Deusto. Vamos a ver cómo hacerlo. Hacemos una pregunta de tipo NSLOOKUP, de tipo NS, preguntando por el dominio Deusto.
y vemos que los servidores DNS Deusto son DNS234 Deusto S, Chico Rediris, Orión Deusto, Nick S y San Rediris. Por otro lado, si miramos a ver a quién corresponde la dirección 8058.61.250, haciendo una consulta de tipo PTR, una consulta inversa, miramos a ver quién es el 8058.61.250 y vemos que corresponde a este nombre. Fácilmente podemos deducir que este viene de Telefónica de España y que por lo tanto es un servidor DNS correspondiente a Telefónica, ya que la dirección desde la que se ha hecho es una dirección conectada a través de ADSL con el dominio de Telefónica. Por tanto, la respuesta es no se ha hecho desde Deusto ni por la dirección IP ni por el servidor DNS local que se ha estado utilizando. La última de las preguntas correspondientes a la captura 2 hace referencia a por qué hay una sola consulta DNS y sin embargo varias conexiones TCP. Podríamos averiguar cuántas conexiones TCP hay. Podemos filtrar, como hemos aprendido, las conversaciones. Vemos que hemos tenido varias conversaciones TCP, pero vemos que todas ellas han sido establecidas con la misma dirección que es 64.170.98.32. Y esto es así porque todos los objetos incluidos dentro de la página web residen en el mismo servidor. Por lo tanto, la primera de las consultas ha sido suficiente para obtener la dirección IP de todos los objetos, puesto que todos ellos residen en el mismo servidor. La respuesta no es que se ha utilizado un servidor proxy, porque de hecho la dirección IP a la que se ha consultado no corresponde a una dirección IP del dominio propio, como tendría que ser en el caso de un proxy. Los objetos no se encuentran en la caché, porque si fuera así no habríamos capturado las conexiones TCP para bajarlos. Todos los objetos residen en el servidor, efectivamente, y no es cierto que el servidor web se encargue de obtener todos los objetos y él nos los reenvíe, porque ya sabemos que no funciona así HTTP. Por lo tanto, la respuesta es que todos los objetos residen en el mismo servidor. Y con esto terminamos el